Amigos y amigas de la Hermandad de nuestro Padre, el Cristo de Gracia y María Santísima de los Dolores. En esta situación tan difícil y dramática que estamos viviendo, nuestro hermano Rafael Herencia me ha pedido que os mande un mensaje para intentar interpretar y comprender estos momentos. Desde Roma me uno a vosotros especialmente este Jueves Santo, y aunque son muchos los sentimientos que personalmente surgen, yo quisiera hablaros no de mis sentimientos propios en esta situación, sino desde las palabras de Dios, que es solamente desde donde podemos hablar los sacerdotes. ¿Dónde se encuentran estas palabras? En su libro, en el libro de su palabra, en la Biblia. Y partimos de ahí. En el año 587 a.C., el rey Nabucodonosor invadió Jerusalén. Por tanto, el pueblo judío fue deportado a Babilonia. Entonces los israelitas entraron en crisis, porque el único lugar donde podían entrar en relación con Dios era el templo de Jerusalén, que era donde se encontraban las tablas de la ley, es decir, la presencia concreta de Dios en medio de su pueblo. Además, el templo era la identidad del pueblo, porque allí se encontraba la presencia del Dios que había hecho alianza con ellos, el Señor que los escuchaba y los acompañaba. En cambio ahora, en la deportación y con la destrucción del templo, el pueblo judío se vio perdido. ¿A dónde podemos buscar ahora al Señor? ¿Dónde podremos acercarnos a dar nuestras ofrendas? ¿Dónde podremos ir para hablarle? ¿Dónde conseguiremos encontrarnos con Él? ¿O dónde podremos ofrecerle nuestro culto? Esta situación, en cierta medida, es la que nosotros tendremos este Jueves Santo. Nos surge espontánea la pregunta: ¿cómo podremos hacer para encontrarnos con nuestro Cristo de gracia? ¿Cómo le acompañaremos en este día? ¿Cómo podremos hacer para ofrecerle culto? Los profetas enseñaron, influidos por el Espíritu Santo, que en la situación de Babilonia Dios les pedía una nueva forma de darle culto. El culto que quiere el Señor, dijeron los profetas, es la fidelidad al Señor. Ser fieles al Señor en medio de la deportación, en medio del sufrimiento, en medio del dolor y de la incomprensión. Nosotros, los que seguimos al Cristo de gracia, deberíamos tener este aspecto asumido. Él está en la cruz precisamente por ser fiel a su Padre. Él está crucificado por su fidelidad a la voluntad de Dios. Mirando al Cristo de gracia deberíamos conocer lo que significa ser fiel en medio de la oscuridad y de la confusión. Para terminar, quisiera traer otro aspecto que creo que es importante que recordemos. No es la primera vez que nos sale a la calle, a los suyos, el Cristo de gracia. La mayoría de las veces el tiempo ha impedido que lo podamos ver en nuestra ciudad. La lluvia, el viento, la tormenta han hecho que no podamos verlo. En cambio, esta vez no es por el tiempo, sino por nosotros mismos, por nuestra fragilidad. Nosotros somos, sino el tiempo, los responsables de que el Cristo de gracia no procesione. Habíamos pensado que el desarrollo de la humanidad nos estaba haciendo invencibles. Ya se hablaba incluso de que estábamos descubriendo la inmortalidad. Nos creíamos cercanos al nivel del Dios mismo. En estos momentos lo que se pone de manifiesto es nuestra fragilidad, nuestra limitación.
Sin Dios seguiremos toda la vida encerrados en nuestras casas, en nuestras habitaciones y, lo que es peor aún, en nosotros mismos. Sin Dios se romperán las relaciones unos con otros. Sin Dios no existe progreso ni emociones. Hemos dedicado demasiado tiempo a juzgar y a jugar que éramos como Dios. Dejemos ahora que sea Él el que actúe en nuestra casa. ¿Veis? 2 palabras han salido de esta pequeña reflexión: fidelidad y fragilidad. Las 2 palabras que el Cristo de Gracia lleva escritas. ¿Dónde? En la cruz. Hermanos del Cristo de Gracia, aprovechar este Jueves Santo para acordaros de los que están encerrados, escondidos o aislados, como vosotros, pero en cambio ellos están por obligación. Es decir, acordaros de los cristianos que están siendo perseguidos en países donde no reconocen la cruz, donde no reconocen al Cristo. Acordaros de aquellos que no solamente están encerrados unas semanas como nosotros, sino de aquellos que llegan o llevan toda su vida encerrados y escondidos por ser fieles a Cristo. Si no sabéis qué hacer con el dinero de los cirios o de las flores del Cristo de Gracia, enviárselo a nuestros hermanos perseguidos por su fidelidad a Dios. Veréis cómo el Cristo de Gracia se hará presente en todas vuestras casas para no dejaros solos estos días.